señorita, levante el telón, levántelo. Oiga, pero si no ha empezado la película, usted está loco. Si levanto el talón, si levanto el talón, si levanto el talón, se me ve la calidad. Y si levanto el talón, si levanto el talón, si levanto el talón, se me ve la calidad. Y si me levanto el pollerón, y si me levanto el pollerón, que se levante el telón. Pero no del vestido, ¿verdad? ¿O sí? Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Le decía un sangroncito a otro. Le dice, después de mucho cavilar, he decidido que me voy a comprar algo fundamental. ¿Ah, sí? ¿Y cómo qué cosa te vas a comprar? Pues un gorro. ¿Cómo que un gorro? Sí, fundamental. Ay, qué chiste tan sangrón. ¡Sangroncísimo! Aquí ya estaba invitado escuchando a Ricardo Virgen, psiquiatra. Muchas gracias. Sí. Y sí, está sangrón. Bastante sangrón. Pero está bien para Pero empezar. para empezar hay que reírnos. Sí. Bienvenidos a este es su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto, y se acabó. Hoy tenemos muchas cosas para todos ustedes, pero antes ya les presenté a nuestro invitado, que es el doctor Ricardo Virgen, psiquiatra, amigo y cuate, y bueno, pues experto en todas las cosas de la psiquiatría. Pero quiero que saboreen un café que acabo de hacer, bueno, me lo regalaron. Presúmelo. De Sumatra. ¿Dónde está Sumatra? ¿Sumatra? 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 Pues ya no, sé que es un país por África o por dónde. Sumatra, ¿verdad? Sí, porque sí. Sumatra suena como a mentada, ¿verdad? Sí, va a ser otra cosa, pero sí. Déjale en Sumatra. Pero escuchen, nada más para que vean qué riquísimo. Es, así dice, dark. O sea que, y luego aquí me gusta ponerle mucho, pues entonces parece petróleo. Oye, Gil, escuchen el sabor. El sabor, escuchen para que se les antoje y ustedes me digan el sabor. No, sí está fuerte. Qué cosa más rica. Mire la salivita. Sí sabe a café. Eres un presumido. Que se les antoje. Claro. Se les antoje. Bueno, pues hoy tenemos un tema súper recontra interesante. Así es. Hoy vamos a platicar de urgencias psiquiátricas con el doctor Ricardo Virgen, nuestro psiquiatra consultor, aquí en su programa Quiero Vivir. Gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación, Gil, nuevamente. Gracias a tus radioescuchas y aquí estamos para lo que les podamos ayudar y aclarar. Fíjense bien, conocemos las urgencias, no, pues que un apendicitis y que un esto y que un lo otro y que más allá y que fue y que vino. Y bueno, pues esas son las urgencias médico-quirúrgicas. Pero yo creo que las urgencias psiquiátricas, de veras, no es que yo les ande echando, o sea, incluso yo mismo, o sea, a la gran mayoría de los médicos urgenciólogos, médicos generales que están en los servicios de urgencias, yo creo que si hay urgencias en donde no conocemos ni el contexto ni sabemos qué hacer, aparte de amarrar al individuo, son las urgencias psiquiátricas. Sí. Pues amárralo, compadre, encadénalo, ponle la faja esa redobleteada y así, mira, nada más que ni chance tenga de morderse los dedos ni nada. Ni de morder, porque finalmente, pues somos ignorantes en cuanto a las urgencias psiquiátricas. En parte sí tienes razón, y fíjate bien, más que ignorantes, porque la mayoría, sean o no profesionistas, y también la gente en general, tarde o temprano en el transcurso de nuestra vida nos hemos topado con estas situaciones. Nos hemos topado con la duda de identificar si tenemos frente de sí una urgencia psiquiátrica. ¿Por qué? Porque ante esta confusión
sobre todo las mismas personas o los pacientes, pueden generalizar y ver en cada punto una urgencia, que es uno de los conflictos que en los servicios de urgencias médicas se topan constantemente los compañeros, en que muchas personas identifican y llegan con su propio concepto, con su propia idea de urgencia, y quieren que sean atendidos de manera expresa. Es mucho, ya te lo he comentado en otras ocasiones, Gil, de psicoeducación. Para eso vamos a aclarar esto, y vamos a arrancar con un concepto básico para que la gente tenga esta idea clara. ¿Qué es una urgencia psiquiátrica? Una urgencia psiquiátrica se basa en 3 aspectos fundamentales del ser humano: pensamiento, afecto y conducta. Pensamiento, afecto y conducta. El afecto tiene que ver con el estado de ánimo, con las cuestiones emocionales. Bien, se quedan con esas 3 partes: pensamiento, afecto y conducta. Y entonces una urgencia es toda aquella disrupción en el pensamiento, en el afecto y en la conducta que ponga en riesgo a la integridad física propia o de terceros y que requiera una atención inmediata. Y ojo, eso requiere la valoración de un especialista para determinar si existe o no ese riesgo y si existe o no esa disrupción. Muchas de las ocasiones los pacientes y los familiares acuden, y puede que más del 50% sea regresado, pero una vez valorado, descartando este riesgo y siendo al final de cuentas atendido. ¿Qué les parece? Afecto, ¿qué? Pensamiento, afecto y conducta. ¿Qué les parece interesante nuestro tema, no? No te vayas. Austin, Texas, te quiero escuchar. Recuerden que se transmite a través del 95.1 FM Radio Mujer Austin, Texas. Y aquí desde la zona metropolitana de la Gran Guadalajara a todo el occidente del país a través del 1040 de amplitud modulada. Nuestro WhatsApp está abierto, 3310 1907 12. ¡Vámonos! Entonces se me ve la verdad. Y si me levanto el pollerón, y si me levanto el pollerón, y si me levanto el pollerón, entonces se me ve la... El doctor Gilberto Priego es cirujano gastroenterólogo. Su teléfono para citas, 3616-6010. Levanta el telón, levántelo. Oiga, pero si no ha empezado la película, ¿usted está loco? Si levanto el talón, si levanto el talón, si levanto el talón, se me ve la calidad. Y si levanto el talón, si levanto el talón, si levanto el talón, se me ve la calidad. Y si me levanto el pollerón, y si me levanto el pollerón, y si me levanto el pollerón, entonces se me ve la verdad. Y si me levanto el Le dice pollerón, en una plaza comercial, le dice: señor, por favor, oficial, ayúdeme que mi hija se ha perdido. Ah, sí, cómo no. ¿Cómo se llama su hija Esperanza? Nah, olvídese. La esperanza es lo último que se pierde. Despreocúpese. Despreocúpese, no, hombre. Oye, como la historia de... También me acordé ahorita de la historia del feo, que nadie lo quería. Nadie lo quería. Entonces un día llega el feo, el chiquillo, llega y le dice al policía: oiga, no encuentro a mis papás. Hijo, pues a ver si los hallamos. Hay tantos lugares donde se pudieron haber escondido. Eso es cruel. Pero vamos viendo. Sí. Sí, no. No, bueno, de la historia del feo dicen que cuando nació, la mamá tuvo dudas. No sabía si quedarse con la placenta o con el niño, ¿no? Lo cual estaba menos feo. No seas así. No, ya, este programa es muy serio. Hoy con nosotros el doctor Ricardo Virgen, hablando de urgencias psiquiátricas. Entonces quedamos que era conducta, Pensamiento y afecto. En una situación, circunstancia disruptiva, es decir, en una alteración de cualquiera de estos 3. Regularmente cuando hay una alteración del afecto y del pensamiento, esto va a impactar en la conducta, que es cuando se manifiesta. Y cuando se manifiesta, puede poner en riesgo la integridad tanto de la propia persona como de los demás, y es cuando frecuentemente actúan los demás. Hay algunos casos en que el mismo paciente identifica que tiene esta disrupción y acude a urgencias, pero la mayor parte de las ocasiones nos ha tocado que son los familiares los que identifican esa situación, entran en alarma y los llevan. Es algo
que nos preguntan mucho, Gil. ¿Cómo se maneja una urgencia psiquiátrica desde el punto donde se genera? Porque como tú vas a imaginarte, pues es una situación muy diferente tener la urgencia en un sistema hospitalario a que te diga un familiar desde un teléfono, oiga doctor, pasó esto en mi casa y ¿qué hago? Entonces, esa es una situación también de psicoeducación en el área de psiquiatría clínica. Todas las patologías que a nosotros nos toca valorar, tenemos que estar anticipando en qué momentos pueden entrar en crisis y que requieran como urgencia ser atendidos. Entonces se debe de estar psicoeducando a familiares y pacientes para que anticipen y sepan el mecanismo, sepan orquestar esta situación y llevar al paciente del punto de donde se generó la urgencia a buen resguardo en una situación hospitalaria. ¿Por qué? Porque las urgencias, la mayoría, cuando tienen este carácter de riesgo hacia la situación vital propia o ajena, muchas de las ocasiones terminan internados, terminan siendo hospitalizados. Aquí la gran duda es, doctor, ¿y mientras qué hago? O sea, entre que ya sé que debe de ser atendido y lo llevo. Todo fuera como tener el hospital a media cuadra, ¿verdad? Pero la angustia que genera una urgencia psiquiátrica en los pacientes, así como lo dijiste, no solamente en los pacientes y en los familiares, inclusive en el personal médico que en ocasiones nos pregunta o espera que llegue la atención especializada porque generan un entorno de caos y desorden. Si no se tiene ese aprendizaje o esos conocimientos en urgencias, ya sea por parte del personal de enfermería o por parte del personal de nuestros compañeros de urgencias, para ir mitigando y abordando estos pacientes. En servicios como el Hospital Civil de Guadalajara, que es de tercer nivel, bueno, se tienen las especialidades a la mano y se hablan. Pero por ejemplo en centros de salud o en las cruces verde o roja, sí son manejos que tienen que saber cómo salvaguardar al paciente en lo que llega o en lo que canalizan a este paciente a la especialidad. Bien, son muchas urgencias psiquiátricas a saber, sea con trastornos psiquiátricos o con otras enfermedades médicas, pero la mayoría se resume en dos. La primera es agitación y la segunda es violencia, lo que incluye en esta segunda la agresividad. Un paciente agitado o un paciente violento. La agitación, ¿cómo se define? Es un estado de descontrol en donde el paciente tiene una alteración en el lenguaje y en el pensamiento, es una alteración también conductual en donde sus manifestaciones son erráticas. El lenguaje al estar alterado es muy complicado llevar una entrevista, una evaluación verbal. Entonces, este tipo de conductas agitadas regularmente tiene un inicio súbito, regularmente no hay antecedentes de otras patologías y el paciente muy frecuentemente no recuerda los eventos, ¿sí? Y si los recuerda que no tiene ese control. La diferencia con un paciente violento. Ojo, la violencia incluye autoagresividad, lo que vamos a tocar más adelante de manera superficial, que es el suicidio, que es un temota, ¿sí? Claro. Un gran tema. Y también incluye la agresividad heterodirigida, es decir, la conducta violenta hacia los demás, pero con una diferencia en cuanto a la agitación. La persona que tiene un estado violento o de agresividad sabe que está agrediendo a alguien, sabe que va a agredirse a él mismo y está medianamente consciente de las consecuencias, a diferencia del paciente agitado. El paciente agitado puede tener una alteración metabólica, endocrinológica, neurológica y difícilmente va a registrar en la memoria ya que se ha atendido estos eventos. El paciente violento no. El inicio de estos eventos en el paciente agresivo violento no es súbito, porque la violencia escala. Como ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, Gil, las conductas violentas dan muchas señales al inicio y el evaluador, el entrevistador, quien está viendo al paciente, debe de identificarlas, porque si no las identifica de manera anticipada y sigue escalando, puede exponerse en tener una consecuencia agresiva del mismo paciente, porque los pacientes empiezan a enojarse cada vez más, elevan el tono de voz, empiezan a golpear los escritorios, y si tú no identificas que en ese momento el paciente está perdiendo el control,
en algún momento, sin que tú lo esperes, puedes ser agredido. No es justificación que el servidor de la salud te diga, pero es que el paciente me agredió primero. No, porque debe de tener la suficiente capacidad profesional para identificar que el paciente es potencialmente agresivo o violento y no dejar que escale. Eso regularmente en psiquiatría todos los días lo vemos. O sea, es como, hay que parar porque si no sigue avanzando. Exacto. Y avanzando. Y se tiene que interrumpir y dar por terminada la evaluación para que haya un espacio en donde el paciente se recupere y vuelva otra vez a disminuir esa agresividad. Pero los pacientes violentos no son agresivos súbitamente, porque entonces tendremos un paciente agitado. Ejemplo, un paciente agitado te puede dar un proceso convulsivo, y no por una convulsión motora, sino una crisis afectiva, y el paciente de repente empieza a gritar y a correr y a impactarse en la pared o a golpear a todo lo que haya sin discriminar a dónde dirige los golpes, y puede caer desmayado. Ese es un paciente agitado. Obviamente. Ese me tocó una vez, fíjate. Lo llevó la familia. Ajá. Porque agarró la pared y se sangró la frente y se seguía golpeando y todo ensangrentado, con la frente toda abierta y se seguía golpeando. Lo agarraron, lo amarraron y me lo llevaron al hospital. Y ahí entonces tú como médico dices, bueno, pues yo le coso la cortada de la frente, sí, pero evaluar la conducta. Pero este es un efecto secundario de su conducta. Y muchas causas, entre las más comunes, pueden ser exógenas, como las drogas, como tú acabas de decir, puede ser un traumatismo craneoencefálico, inclusive puede ser una alteración infecciosa metabólica, pero regularmente es de carácter súbito. Eso es lo que nos da esa pauta, a diferencia de un paciente con antecedentes de violencia. Ay, caray, 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 qué bonita es mi tierra, ahí en el cerebro. Qué tanto tenemos de nuestro cerebro que somos capaces de todo. Vámonos al bistorizazo. Austin, Texas, allá un abrazo muy fuerte. Recuerden que allá está Nacho, está Abby, está Edith. Y bueno, pues aquí está mi buen amigo Toño, Valeria, Rosy. Vámonos al bistorizazo. Comunícate 3122-1190, 3647-1883. Estás en la mejor estación, así es, aquí en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Recuerda que todos nuestros programas están hechos con el ingrediente secreto, así es, están hechos con el corazón. Vámonos. Se me ve la calidad. Y si me levanto el pollerón, y si me levanto el pollerón, y si me levanto el pollerón, entonces se me ve la verdad. Si quieres una consulta con el doctor Gilberto Priego, cirujano gastroenterólogo, comunícate a su consultorio 3616-6010. Arriba el telón, abajo el telón. ¡Ay! ¡Se fueron las luces! Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Austin, Texas, ¿dónde estás? Te quiero escuchar. Recuerden que este programa se transmite en vivo también en la hermosa ciudad de Austin, Texas, a través del 95.1 FM Radio Mujer Austin, Texas. ¿Nos quieres escuchar en la red? Bien sencillo, www.radiomujer.com.mx, y ahí te vas a los programas en vivo o a los programas que ya están grabados. Te vas a agarrar la pestaña de Quiero Vivir y pon el tema que tú quieras y ahí van a aparecer todos los programas pues que ya hemos hecho con todos nuestros invitados aquí en este Quiero Vivir. Y bueno, pues hoy con nosotros el doctor Ricardo Virgen, médico psiquiatra, hablando de urgencias psiquiátricas. Y ya nos habló de lo que es los dos aspectos más comunes, que es la agitación y la agresividad. Agitación. No nos vamos a perder en un mundo de patologías médicas. Nos circunscribimos a la situación psiquiátrica, y tanto los eventos psicóticos como los eventos ansiosos, como los eventos depresivos o como los eventos neurológicos, es decir, donde hay alguna enfermedad tipo epileptógena, cada uno puede tener en algún momento crisis que se manifiesten en agitación. Los pacientes en estado psicótico pueden entrar en agitación estando delirantes sin haber agresividad. Eso quiero que les quede muy claro. Hay conductas de agitación
que para muchas personas lo interpretan como algo agresivo. El paciente en ocasiones cuando entra en psicosis y se agita, cuando pierde este control, regularmente es por defenderse. Cuando tiene una alteración en el pensamiento se siente amenazado. Y debemos de cuidar mucho, sea en medio hospitalario, sea en el medio del hogar, no cerrar un círculo vicioso, porque ante el desconocimiento las personas ven a una persona agitada, sienten mucho miedo, creen que están amenazadas y para contener de manera equivocada a la persona lo agreden. Y al ser agredido nuevamente la persona, ya no solamente tiene la agresión de su estado mental alterado, sino una agresión externa. Y en ese momento se cierra el círculo y vuelve otra vez a tener una agitación. Eso se debe de romper siempre y cuando se tengan los antecedentes conocidos de un paciente con un trastorno psiquiátrico. Si tuviera un estado psicótico, si tuviera un estado depresivo, puede haber también agitación. Son pacientes que están muy irritables, muy enojados y de repente empiezan a no escuchar a las personas, empiezan a tener discursos disparatados o caóticos. En los trastornos de ansiedad, uno de los eventos que pueden dar procesos de agitación o con características disociativas son las crisis de angustia, que ya también las hemos tocado en algún momento. Las crisis de angustia o de pánico son crisis en donde hay alteraciones somáticas como palpitaciones, dificultad para respirar, sensación de que pierden el control o de que se van a volver locos, y eso puede provocar un estado de agitación. Todo esto que les estoy diciendo es una urgencia. A veces, y eso hay que reconocerlo y se debe de corregir, en ocasiones la experiencia de los pacientes y de los familiares es: hay esta crisis, acuden con mucho esfuerzo porque hay que contener al paciente, ¿sí? Deben de llevarlo 2 o 3 personas para tener la certeza de que no vaya a pasarle algo o de que no vaya a hacerse algo en ese trance. Llegan a urgencias y en ocasiones los compañeros les dicen no tiene nada y va y de regreso. No. Si hay un especialista a donde acudan que sea de psiquiatría, insistan, porque es una obligación de nosotros que sean valorados y descartados. Como que en el servicio de urgencias, si no llega sangrando, Sí. con fiebre, la presión alta, un infarto, entonces no. Bueno, te la pongo fácil, Gil, porque eso se los digo a los compañeros, también a los familiares. Para nosotros, las urgencias psiquiátricas tienen la misma gravedad que para los compañeros una situación evidente como un sangrado, un traumatismo cráneoencefálico grave. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un riesgo de muerte. Claro. Y entonces la alteración en la conducta, sea un paciente agitado o agresivo, puede culminar en un atentado contra la vida. Y eso no se necesita ser médico para, por sentido común, reconocer que si una persona se hace algo en contra de su vida, es tan letal como si le da un infarto. Sí, o engañar. Yo recuerdo que cuando estaba de residente, que me tocaba urgencias, no hombre, de pronto 30, 40 consultas y todo lo que era dolor de panza nos lo dejaban a los cirujanos a que nosotros lo valoráramos. Todo lo que era dolor de panza. Entonces, había 20 personas con dolor de panza y un señor quéjese y quéjese de la panza. Y yo le dije, oiga señor, le doy un tip. Sí, dígame doctor. Mientras usted esté quejándose del dolor de panza y agarrándose la panza, mire, hay 20 adelante de usted. Pero cada que le dé el dolor de panza, agárrese el pecho. Agárrese el pecho. ¡Ay, ay, ay! Pero agarrándose el pecho. Y verá cómo me lo atienden así. Y dicho y hecho. Y dicho y hecho, no, los internistas lo metieron, le hicieron, y yo nada más guachando desde lejos, ¿no? Viendo desde lejecitos, y luego al rato le digo a mi compañero, oye, ¿y el infartado que metiste qué? No, una gastritis. Oye, pero fue atendido. No, lo superatendieron. Sí, fíjate, ya de lejos me dio las gracias. Fíjate que sí es un problema que se tiene que ir resolviendo, precisamente es la parte que nos toca, la parte médica, y se está haciendo todo lo posible, pero todavía tenemos esa deuda con la gente y lo vamos a seguir mejorando. En el Hospital Civil hay un servicio de urgencias, provisionalmente ahí tenemos lo que es el triage, y por fortuna, al ser de tercer nivel, claro que se tienen las especialidades y se tiene las 24 horas del día el servicio de psiquiatría.
Si es en otros lugares, se derivan. Regularmente las otras unidades médicas saben que deben de derivar a los centros de atención de tercer nivel. Esto en cuanto a los pacientes agitados. ¿Qué se tiene que hacer y qué implicaciones tiene un paciente con agresividad? Regularmente un paciente agresivo, lo más frecuente que vamos a ver es un paciente autoagresivo, es decir, con ideación o tentativa suicida. Es un paciente con un fenómeno muy particular que requiere un abordaje también especializado. ¿Para qué? Para minimizar el riesgo. Regularmente cuando el paciente ya tuvo un acto autoagresivo o por una tentativa suicida, es un paciente que se debe de internar hasta evaluar de manera integral todos los factores y el contexto y descartar, una vez que esté dado de alta, que vuelva a suceder. Es decir, la atención con pacientes con una urgencia psiquiátrica es no solamente aliviar el sufrimiento o identificar las causas, sino también prevenir que vuelva a repetirse y disminuir en lo posible los riesgos de ello. Tanto para pacientes suicidas como para pacientes con conductas homicidas. Los pacientes con conductas homicidas no solamente son los pacientes con antecedentes criminales, tenemos pacientes que dentro de trastornos de personalidad pueden tener ideaciones homicidas o de violencia. La violencia intrafamiliar es uno de los fenómenos más comunes, entonces hay que identificarlos porque son personas que si los llevan a urgencias tenemos la oportunidad de, así como lo dijiste en el bloque anterior, si la violencia escala, nuestra obligación es frenarla, identificarla de manera anticipada para que no siga avanzando, no siga creciendo y obviamente no tengamos consecuencias que no se puedan resolver más adelante. Cuando tenemos un paciente que se identifica una ideación, no un acto, una ideación suicida, el paciente tiene que ser valorado de forma inmediata por el servicio de psiquiatría y nunca dejarlo solo. Una información general que la gente tiene que saber porque lo puede aplicar en su hogar es lo que hacemos en urgencias. Cuando tenemos pacientes agitados o agresivos, ¿cuál es la conducta a seguir ante esta situación? Primero, guardar la calma. Segundo, no exponerse, es decir, no participar del riesgo tanto de agitación o de agresividad, porque si no tendríamos dos problemas, no uno. Tercero, apoyarnos, si es posible, de más personas, en este caso en el hospital, de los de vigilancia o los de seguridad, en el caso del hogar, hablarle al mayor número de personas, porque el ser humano cuando tiene conductas disruptivas, sea agresividad o sea agitación, la cognición, es decir, la capacidad del pensamiento puede o no puede nublarse, pero no se pierde la capacidad de contar y las personas pueden calmarse cuando hay más personas alrededor de ella. Eso es algo fundamental. ¿Qué les parece interesante? Pero nos tenemos que ir al bisturizazo. Vámonos al bisturizazo, a nuestra página en internet, para que busquen los videos en YouTube, www.radiomujer.com.mx. Vámonos. Fueron las luces. Ven acá, plácate loca. Yo pagué mi... Para consultar al Dr. Gilberto Priego, cirujano gastroenterólogo, comunícate al 3616-6010. Si levanto el talón, si levanto el talón, si levanto el talón, se me ve la calidad. Y si levanto el talón, si levanto el talón, si levanto el talón, se me ve la calidad. Y si me levanto el pollero, Me llegó este anuncio. si me levanto el pollero. Peña Nieto acaba de renunciar a su puesto. Y le dice el amigo de al lado, ay, serás tarado. Peña Nieto acaba de anunciar otro impuesto. No toques ese. Está muy sensible son, ahorita. sí. Ahorita está muy sensible la piel. Sí. Sí, pero pues es que se acabó la gallina de los huevos de oro. Hay que apelar a la prudencia y a la paciencia. Esto solo se ve en México, de verdad. Sí, claro, que somos los más ingeniosos del mundo. Por eso es que pues prácticamente ya ocupando la primera silla del primer país del mundo,
nos ofende tanto, ¿no? Porque nos ve como un país débil. Yo creo que aquí debemos de ser un país fuerte. Es nuestra oportunidad de dar ese brinco, ¿no? Y dejar de ser tan permisivos. Y tan permisibles, ¿no? Pero bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Bueno, pero este programa es de medicina, así que sí se antoja hablar mucho de estas cosas, pero no nos desviemos. No nos desviemos del tema. A ver, aquí tengo una pregunta. Sí, dime. Esther, presenté una crisis de ansiedad, hablé a Saime y me dijeron que hasta las 6 de la mañana me atendían. ¿Una crisis de ansiedad es también como de agitación? Sí, una crisis de ansiedad o de pánico es, que les quede claro, es una urgencia. Fíjense bien, una crisis de angustia o de ansiedad que dura de 5 a 10 minutos, lo primero que nos dicen los pacientes, doctor, si estoy a media hora del hospital y me da una crisis en la casa, para cuando yo llegue, ya no la voy a tener. Sí, el problema es que se puede repetir constantemente en el día si no se valora. Esa es una. La otra, es muy difícil casar con Z a un paciente, es decir, captarlo en el momento que tiene una crisis. Sí, se dan momentos en los que estando en urgencias están descargando las crisis de pánico y se tiene que medicar. Es una crisis perdón, es una urgencia médico-psiquiátrica. Pero ¿por qué es importante que sea valorada en urgencias y en psiquiatría? Porque la sintomatología no se puede distinguir de una angina de pecho. Y eso sí puede ser más serio en la inmediatez, es decir, en cuestión de minutos a horas. Una crisis de pánico, de angustia, difícilmente va a desencadenar un evento en el que te vayas a morir, ¿no? Aunque sienten los pacientes que se van a morir. Pero ojo, si el paciente no es atendido de manera adecuada y sigue teniendo crisis de pánico constantemente, el evento depresivo y ansioso que esto genera puede llevarlo, ahora sí, a que se instale en su cabecita una ideación suicida, porque los pacientes se hartan, así con H, se hartan de tener las crisis de pánico y les puede caber en la cabeza una tentativa suicida, y eso termina en el CEMEFO. Entonces, claro que una situación tarda más, pero si la desatiendes, va a ser el mismo final, Gil. Entonces, sí, para nosotros en psiquiatría es importante anticiparnos a ello, tratarlo en su momento, porque es más complicado ya tener un paciente con una tentativa suicida, con una lesión en la cabeza, con una lesión por ahogamiento, que manejar la crisis de pánico y darle el tratamiento adecuado. Pero sí es una urgencia. Fíjate, aquí nos están escribiendo y dice, buenos días, a ver, ya me confundí. Un paciente epiléptico no solo tiene problemas neurológicos, sino también psiquiátrico, ¿o cómo está la cosa? Puede tener componentes psiquiátricos, sí. ¿Y cuáles son los componentes? Un paciente con una epilepsia, sea motora de cualquier tipo, regularmente va a tener, en comparación con el resto de la población, va a tener una labilidad muy específica. Ellos tienen un alto riesgo de desarrollar problemas depresivos y ansiosos por tener la epilepsia. Les voy a poner otro ejemplo, quiten la epilepsia, mete diabetes. Los pacientes con diabetes e hipertensión pueden tener un riesgo del 40% de desarrollar, aún con tratamiento, depresión. Por eso terminan siendo canalizados también con nosotros. Claro. Pacientes con antecedente de infarto al miocardio y obviamente que hayan sobrevivido, tienen un porcentaje altísimo de desarrollar depresión. Por lo tanto, está ya protocolizado que una vez que sobreviven, se les inicia el tratamiento antidepresivo y obviamente la valoración y el seguimiento con psiquiatría. Las comorbilidades con las patologías psiquiátricas en otros ámbitos de la medicina es altísimo. Ya tiene algunos años, ya más de una década, cómo se está desarrollando la psiquiatría de enlace precisamente por esa necesidad, porque muchos de las manifestaciones psiquiátricas se ignoraban antes o se pasaban por alto, se minimizaban en pacientes con otro tipo de patologías. La psiquiatría de enlace hace eso, estar teniendo el vínculo con las diferentes especialidades para dar un manejo integral. El paciente con epilepsia sí puede tener un componente psiquiátrico. No es la regla, porque hay pacientes con epilepsia que están tratados, que tienen su buena respuesta y están teniendo una funcionalidad adecuada, pero hay un alto porcentaje en pacientes con estas patologías que van a presentar en algún momento depresión, ansiedad o alteraciones en la personalidad, y eso es un hecho. Regularmente tenemos esos pacientes. Ahora, cuando
digo, porque a mí, siendo ignorante en esta cuestión, pues a mí lo primero que se me antoja es sedar totalmente al paciente y dormirlo. A ver, platícanos un poquito de esto. El manejo para los pacientes. Fíjense bien, desde el momento en que tiene el evento disruptivo, se les recomienda a las personas no estar solas, no exponerse. Si ven que es una conducta de agitación, una conducta de autoagresividad, no dejarlo solo y llamar rápidamente al mayor número de personas de confianza, 2, 3 personas. Si ya las tienen a su lado, busquen la manera de cómo trasladarlo. Es que no lo quiere hacer, no lo acepta, se puede sujetar, pero precisamente con una persona como familiar directo que autorice eso, que esté vigilando que no lo vayan a agredir. O sea, como una sedación enzimática. Sí, ¿sí sabes cuál es? Con C de sí. Todos encima de él. Así y es. te aplacas o te aplacas, es canijo. Una contención. ¿Saben lo que les comentamos? Sobre todo a vigilancia, por ejemplo, en el hospital, 4 personas. ¿Cómo que 4 personas? Abóquense a cada miembro. Un brazo, claro. Otro brazo y si es necesario las piernas. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay que subirlo a un vehículo. Y se contienen. La mayor parte de las personas, aún estando en un estado alterado de conciencia, se contienen. Porque lo último que se nos anula en el pensamiento es la capacidad de cuantificar. Eso es algo primario. Se contienen. O sea, son muchos. Así es. No puedo. Ya, llegan al hospital. Y en el hospital, ¿qué es lo que se debe hacer? Mantener la contención hasta evaluarlo. Si el psiquiatra, el especialista en cuestión, puede tener una entrevista verbal, se hace para determinar cuál es el evento que tiene. Se evalúa el contexto con los informantes para saber si no hay drogas, traumatismos o cualquier otra situación que nos ayude a un diagnóstico más preciso. Sigue la conducta disruptiva aún en el hospital y aún cuando está conteniéndose, pasa ahora sí lo que me dices tú. Se decide, pero eso lo decide el especialista o el urgenciólogo, una sedación. Si hay un antecedente o un riesgo de un traumatismo craneoencefálico, neurología y neurocirugía lo sabes de sobra. Te van a decir, no se puede sedar. Por lo tanto, ahí entra la contención físico-mecánica. Y aquí entonces pasa el relevo a de estarlo conteniendo por personas a tener las contenciones mecánicas que regularmente se usan y están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, que son las correas de cuero, con características muy específicas, pero nunca, y fíjense bien, nunca se debe de hacer la contención con sábanas, vendas, nada de eso porque lastiman a la persona. Claro. Entonces hay un protocolo para aplicar ese tipo de contenciones. Está permitido porque en ocasiones los familiares dicen, ¿cómo lo va a amarrar? Sí se debe sujetar hasta que no descartemos otra situación porque está contraindicada la sedación. Se descarta cualquier otro riesgo, tenemos puerta libre para sedarlo, se seda farmacológicamente y se pasa a la sujeción farmacológica. Para cuando pasa eso, el paciente ya está internado y entonces ya es una responsabilidad del hospital, del servicio y estar en vigilancia estrecha hasta irlo sacando poco a poco de la sedación para entrevistarlo y verbalmente saber cómo va modificándose esa conducta. Hay pacientes que a las horas, 24, 48 horas, cede. Pero hay pacientes que pueden tardar hasta 3 o 5 días y cada vez que los sacamos de la sedación siguen con la conducta disruptiva. Y entonces, bueno, ya una vez hospitalizado ya se puede hacer el manejo. Qué interesante, qué bárbaro. Sobre todo, ¿cómo que se acabó el tiempo? A ver, una pregunta rapidísima. Rápido. Nos escuchan desde Chicago y nos dicen que su hija de 6 años ve monos así de caricaturas como esta Mimi Mouse. Ajá. Y le dan crisis de miedo. ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo se maneja eso? Atención primero psicológica para después descartar una atención psiquiátrica con fármacos. Y luego me preguntan de una hernia de su hijo. ¿Se tiene que operar el ombligo? Las hernias se tienen que operar, no hay vuelta de hoja. ¿Teléfono? Sí, Gil, 3310 642018. Nuevamente, 3310 642018. Muchísimas gracias, Gil. Y aquí seguimos. Para cerrar con esto, Gil. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir. Gracias, ahí estuvo Toño, Valeria, Rosy y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso. Que no hay evidencia científica de que hacen daño, pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto qué estás haciendo ahí. Que Dios te bendiga, bonito fin de semana, nos escuchamos el lunes.